a la actividad, a la rueda de prensa, a la declaración conjunta de los partidos unidos en la denominada Rescate RD, en el Hotel El Embajador. Estaban los candidatos y presidentes del Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Fuerza del Pueblo, sus candidatos a la presidencia para el próximo 19 de mayo, y algunos dirigentes de las tres organizaciones convocados allí, donde dieron una serie de declaraciones, acusaciones directas al gobierno o al presidente de la República, Luis Abinader, sobre situaciones acontecidas en las elecciones municipales y que dicen ellos siguen sucediendo, como por ejemplo la compra de dirigentes, que las ambiciones del presidente Luis Abinader son desmedidas para retener el poder en la reelección, en las elecciones de 2000, ahora de 2024, del mes de mayo. Declaraciones importantes que leyó el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Es el primer encuentro o la primera declaración que reúne a todos los líderes de esas organizaciones hoy en la oposición. Había muchas expectativas respecto a las declaraciones. Cuando se anunció la rueda de prensa, antes de entrar en los detalles siguientes, como Ujú. el saludo sí o el saludo no, comentado mucho en las redes son más eh, payasadas muchas veces que temas serios. Entonces, como la gente se va por ahí, muchas veces se olvidan del tema central, que es la declaración dada por estos partidos políticos y las acusaciones. El encuentro, o sea, la rueda de prensa, la declaración, yo creo que es una declaración importante. Primero reúne a esos miembros de esas organizaciones que de esa forma en la que estuvieron ayer no se habían reunido. O sea, muchos entienden que es tarde para ablandar habichuelas, dirían en San Juan, pero no, yo creo que que haya una oposición eh, firme, que haya una oposición que quizás están despertando ahora o que están haciendo cosas ahora que debieron hacer 3, 4, 5 meses atrás. Bueno, eso es otro aspecto, que puedan hacer una oposición más clara y más contundente al partido de gobierno, como la hizo el PRM cuando el PLD fue gobierno, por ejemplo, que era contundente en sus declaraciones, hasta llegar a pedirle en esa ocasión al que era presidente de la República y que era candidato a la reelección, la renuncia del puesto para poder eh, mantener la candidatura a la reelección, cosa que el PRM rechaza en el día de hoy el presidente Luis Abinader, cosa que está bien, porque no creo que un presidente tenga que renunciar a sus funciones, pero eso lo pedía el presidente Luis Abinader en cuando el PLD era gobierno. Entonces, hay muchas cosas que se van olvidando. El encuentro es importante, muchos entendían, cosa que no es posible porque los plazos vencieron, de que el encuentro iba a ser para anunciar una Ujú. alianza en la primera vuelta. No es posible porque la ley establece los plazos y los plazos vencieron hace más de una semana con la inscripción de las candidaturas a la presidencia de la República, y ya eso no es posible. El acuerdo desde el principio fue que el que quede en la segunda posición, si es que hay una segunda vuelta y el presidente Abinader no se va en la primera, como indican las encuestas al día de hoy, bueno, pues el que quede en segundo de ellos dos apoyará al que quede en la primera posición. Esas esencialmente eran las declaraciones del día de ayer. Luego se comenta en la prensa, o los periodistas o los aspirantes a periodistas sin credibilidad empezaron a cuestionar a Margarita Cedeño de que llegó y no saludó al presidente Leonel Fernández, su ex esposo y padre de su niña, Yolanda América. Es imposible que usted llegue a un espacio, por más hostil que sea, y usted no va a saludar al padre de su hija. Fue Claro. al primero que saludó y luego siguió saludando a las demás personas. Pero esa fue básicamente la declaración del día de ayer de la oposición en el Hotel El Embajador. Bueno, ciertamente se habían venido tejiendo muchas expectativas con respecto a la posibilidad de qué iba a decir Alianza Rescate RD. Previo a la existencia de la alianza, las inquietudes o
las expectativas eran de si se iban a aliar o no. Y muchos eran los que decían que eso era imposible por la forma en la que concluyó el PLD y el doctor Fernández, que era imposible un reencuentro y que si en el reencuentro, si eso no pasaba, se iban a morir ambas organizaciones. Otros apostaban a que si se aliaban, iba a ser la muerte de uno de ellos. Bueno, la alianza se dio. Luego de la alianza, los comentarios vinieron de que si existía la posibilidad de que alguna vez en la vida estuvieran en el mismo escenario el doctor Fernández y Danilo Medina. Muchos decían que era imposible y hasta que eso no pasara, la alianza era inexistente. No iba a servir la alianza. Bueno, eso pasó ayer. Ayer, en un mismo escenario, estuvieron juntos Leonel Fernández y Danilo Medina. Ahora, los comentarios que he escuchado es que para que pueda tener alguna relevancia el candidato del PLD debe de estar el presidente Danilo, que por eso estuvo el presidente Danilo. Que qué hacía el expresidente Danilo ahí, porque no había ningún otro que no fuera candidato a la presidencia, restándole de antemano a toda posibilidad de que esto haya generado un impacto, cuanto contradictoriamente antes decían que si no se daba no iba a haber impacto. Recordar que ciertamente el presidente Danilo Medina estaba allí sin ser candidato, pero es el único que tiene la condición de presidente del partido y no candidato. Abel Martínez no es presidente del PLD, a diferencia de Leonel Fernández y de Miguel Vargas, que son candidatos y presidentes de la organización que dirigen. Bueno, no existía, y coincido completamente con Johanna en este punto, legalmente ninguna posibilidad de que allí se fungieran en una candidatura. Ya eso pasó, debió de ser entonces previo a la inscripción. Evidentemente que iban a seguir con sus candidaturas independientes, sobre todo porque ellos lo que han dicho es que están apostando a una segunda vuelta. Si crecen, con algo que crezcan los tres partidos, puede generar un tema de segunda vuelta. Esa es su apuesta. Que eso se vaya a dar o no, bueno, solamente lo podemos saber en mayo. Eso no hay forma de predecirlo. Pero hasta el momento, sin lugar a dudas, este es el acontecimiento político de la oposición. Lo que allí se denunció, sea comprobable o no, haya generado el impacto que ellos dicen con respecto a los resultados de las elecciones o no, es la primera vez que se da una denuncia conjunta, que se lee un documento que está refrendado por las tres organizaciones y que se levanta allí las denuncias que de manera sueltas ellos han venido haciendo. Y parte de lo que ahí se dijo, señores, es innegable que pasó, porque todos fuimos a votar, todos vimos las carpas, todos vimos las personas rondando, todos hemos visto la masiva cantidad de candidatos o precandidatos que han reflexionado y han pasado al gobierno. Que eso sea por dinero o que sea porque el presidente los trata mejor y les coge la llamada, ya es otra cosa. Pero de lo que se dijo allí, gran parte de lo que ellos denunciaron es real. Que crea un impacto de resultado en las elecciones, eso es otra cosa. ¿Qué es el acontecimiento político más relevante? Sí. Vamos a ver de aquí en adelante entonces cuál va a ser el discurso que ellos logren mantener unificado y cuál es el trabajo de campo que ellos hagan. Porque todos sabemos que el día D es el día más importante. ¿Llevará la alianza a su gente a votar o no? Esa sería la pregunta. Bueno, ayer realmente ocurrió lo que realmente nosotros analizamos aquí en la mañana y en el programa que tenemos a las 2 de la tarde, y fue el acto, ¿verdad?, en el que aparecieron juntos Danilo Medina, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas. Lo que le da realmente la gran relevancia es la presencia de Leonel y Danilo Medina juntos, que fueron los que tuvieron las diferencias y dividieron el PLD y lo que en gran medida provocó la salida de ellos del poder. Por eso digo que esa es la gran importancia, aunque el hecho de que estén los cuatro juntos es, lógicamente, lo que se quería, pero en el fondo lo que le da el mayor peso a eso es que Leonel y Danilo se juntaran. ¿Por qué lo digo?
y lo decía ayer, porque los PLDistas y los miembros y dirigentes de Fuerza del Pueblo, no los dirigentes, los miembros, pero los dirigentes están claros, necesitan mandar una señal de que la alianza es real. Porque mucha gente decía, bueno, Danilo no ha aparecido junto con Leonel, hasta que no aparezca no tendría el impacto el proceso de alianza que tienen en marcha. Bueno, ellos quisieron hacer eso. Y además porque la propia militancia lo necesitaba para salir a luchar como hay que luchar para conquistar gente, para ganar votos. Entonces, cuando la militancia de esos tres partidos ven juntos a sus líderes y le dicen, ¿es real que si Abel queda en primero o segundo lugar va a recibir el apoyo de Leonel Fernández? ¿O es real que si Leonel queda en primero o segundo lugar y a una segunda vuelta va a recibir el apoyo de los PLDistas? Entonces, tanto la gente de Fuerza del Pueblo como los de PLD van a luchar con toda la fuerza posible, con todos los recursos posibles por lograr esa conquista. ¿Y saben qué es posible? Porque lo hicieron en el 96. En el 96 los PLDistas fueron a una segunda vuelta y ganaron, aunque eran circunstancias muy diferentes, pero ha ocurrido. Entonces, el hecho de que se hayan reunificado también manda la señal de que juntos son más fuertes, independientemente de que vayan separados. Y está claro que si aquí hay un tripartidismo fuerte, es posible forzar una segunda vuelta. Ahora, sabemos que Luis Abinader, las encuestas en este momento los dan como ganador en primera o segunda vuelta, pero es un escenario que pudiera cambiar, o es un escenario que se pudiera mantener. Todo es posible. Ahora, en el marco de esa posibilidad es que estos cuatro líderes políticos se juntan para tratar de sacar el mejor provecho posible de esa alianza que la materializaron en las elecciones municipales, quizás no con los resultados que esperaban, pero bueno, tuvieron sus resultados y ahora, que es su objetivo principal, irán separados en primera vuelta, pero con una alianza real de que quien quede en segundo lugar o primer lugar va a recibir el apoyo de los demás, que es la parte más importante en todo esto, además del hecho de que Danilo Medina y Leonel Fernández se hayan juntado, que se veía en el ambiente, se notaba que esa gente necesitaba como ese reencuentro, porque a veces tú ves en las fotografías las poses, pero tú observabas las caras. Pues yo vi el evento desde que comenzó hasta que se terminó. Tú observabas la cara de esa gente que al parecer quería ese reencuentro. Tú observabas no solo a Leonel Fernández, a Danilo Medina, sino a los demás dirigentes, le observaba el rostro diferente. Es decir, esa gente se formó bajo la sombra de Juan Bosch. Esa gente luchó juntos hasta que llegó ese partido al poder y gobernaron 20 años el país. Las diferencias, como tienen todos los humanos, provocó la división, pero eso se va a ese ambiente, de esa necesidad. Entonces, ese ambiente de positivismo, ese ambiente de optimismo, es lo que necesita el que pertenece a un partido político y va a hacer el trabajo de campo. Ese ambiente es el que necesita el hombre que va a una batalla para combatir con el otro. Tenga posibilidad o no, pero por lo menos mantiene el ánimo en alto hasta el último momento, que es lo que necesitan los políticos y los partidos. Y entonces, para mí esto le da un giro interesante al proceso electoral. Un giro interesante porque a partir de ahora la oposición política, aunque vayan separados en la primera vuelta, que le cuenten los votos a cada uno, y eso ya está requete explicado, bueno, ahora ellos van a accionar de manera conjunta en cuanto a cómo conquistar el voto, en cuanto a cómo combatir al oficialismo. Es decir, la presión que sentía Luis Abinader y el PRM en la campaña electoral va a ser totalmente diferente, porque lo que dejó claro esa coalición de partidos de oposición es que tanto el oficialismo como la Junta Central Electoral tendrán que actuar de manera diferente. Porque ¿qué dijo esa gente ahí? Una serie de denuncias sobre las situaciones que se verificaron y que notificó la Organización de Estados Americanos OEA a la Junta Central Electoral como irregularidades en el proceso, que dicen ellos que la Junta tendrá que modificar. Y qué bueno que han dicho que la Junta ha comenzado a corregir
esas distorsiones que observó OEA y que observaron otros observadores, vaya la redundancia, observadores internacionales y nacionales. Pero además hay un discurso unificado de acciones contra el gobierno y contra el candidato de la reelección, que es el presidente Luis Abinader, lo que implicará un escenario más incómodo para el oficialismo ahora que realmente comienza la campaña electoral, porque hasta hace poco lo que teníamos era una campaña para elegir los alcaldes y los directores de distritos municipales y los regidores y vocales, pero ahora es que realmente se bate el cobre en la campaña electoral. A partir de ahora, y sobre todo con un debate presidencial que te pudiera también cambiar el escenario, es que el oficialismo tendrá que hilar fino. Yo no estoy diciendo que Luis Abinader se vaya a desmoronar, que Luis Abinader vaya a bajar el 64% que le da Galo, pero también es una posibilidad en función de lo que pueda hacer la oposición. Es decir, que los oficialistas no se pueden dormir en sus laureles porque esa coalición de partidos, esos opositores unificados, con una posibilidad de un tripartidismo fuerte, eso te pudiera provocar una segunda vuelta electoral, sobre todo si la votación es mayor a la que ocurrió en febrero pasado. Si observamos el histórico de en los momentos en que el país ha tenido un tripartidismo fuerte, hay posibilidad de una segunda vuelta. Si Leonel Fernández pasa de un 20% y si el PLD pasa de un 20% o un 18, 19%, hay una posibilidad de segunda vuelta y todo depende de lo que vaya ocurriendo ahora en la ruta hasta el 19 de mayo. También quisiera resaltar la parte esa de la llegada de Margarita Cedeño porque se tejieron muchas coyunturas. A mí realmente me gustó el escenario, me llamó mucho la atención por lo que representa Margarita Cedeño, por lo que impregna Margarita Cedeño cuando llega a un escenario. Ella muestra la popularidad que tiene, lo versátil que es. Mucha gente tergiversó el momento, como que ella había ignorado a Leonel Fernández. No fue así, yo vi eso desde el primer momento. De hecho, yo bromeaba antes de comenzar el programa de cómo Leonel Fernández se quedó mirando a su Margarita, cómo Leonel Fernández la seguía, cómo seguía a Margarita, que se mantiene como, a pesar de los 60 que cumplió 60, ¿verdad? O 59. Margarita se ve una mujer bien, parece que hace ejercicio, en forma, una mujer atractiva. Yo no estoy diciendo que Fernández todavía esté detrás de ese amor, pero observaba, yo observaba cómo él la seguía. Yo observaba cómo él, al parecer, añorando ese momento de cercanía con Margarita. Eso lo estoy poniendo yo. Cómo él la seguía. Yo estoy sacando mis deducciones. Entonces, Margarita llegó y fue y abrazó a Leonel Fernández. Y después de que lo abrazó, fue hacia la izquierda de ella, a la derecha de Fernández, y saludó al ex procurador, a Radamés Jiménez y a los demás dirigentes políticos que estaban a la derecha del presidente Fernández. Luego, entonces ella siguió, no le iba a dar 2 abrazos o 3 abrazos a Leonel Fernández. Luego siguió, saludó a Miguel Vargas, bueno, ya estamos viendo en pantalla, y saludó a los demás. Fue de un abrazo a Danilo, de un abrazo a Abel, a todos. Ahí en ese momento, Margarita se robó el show, el escenario se colocó para ella. Sí. Ella fue el centro de atención en ese momento. Y qué bueno que Margarita sigue siendo una mujer popular y muy querida entre los dirigentes políticos. Claro que sí. En sentido general, esto marca un nuevo cuadro político. Los que criticaban la alianza Rescate decían que hasta que Leonel y Danilo no se juntaran, eso no daba una señal de unidad. Bueno, se juntaron y lo han hecho él, Miguel Vargas, Abel Martínez, Leonel Fernández, y han mandado una señal de que a partir de ahora van a actuar en conjunto en materia de confrontación con el oficialismo y el gobierno, y que van a las elecciones con un pacto reafirmado de que quien clasifique por una segunda vuelta va a recibir el apoyo de los demás contendores. Yo no sé si fueron los estrategas del Estado, del gobierno dominicano, del PRM, que pusieron a circular la bola de que eso iba a ser algo grande. Y la gente se imaginó que era que alguien iba a declinar. No, es que legalmente ya no es posible. Declinar, sí. No, tú puedes renunciar. Yo renuncio a la candidatura. Pero, eso sí. Pero, Gustavo, una cosa es la alianza y una cosa es que yo, fulano de tal, renuncio ya. Pero ayer nosotros analizamos lo que eso implicaba. Por ejemplo, mira, vamos a suponer que... Sí, pero lo que te quiero decir, José María, es que la expectativa era algo grande. ¿Tú me entiendes? La expectativa que había,
tanto de parte del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, era que algo grande. Y lo que pasó fue prácticamente una ratificación de lo que ellos hicieron hace unos meses. Que no deja de ser importante. Exacto. Porque ellos no habían aparecido juntos y como yo decía, ellos necesitaban que su militancia entienda que el acuerdo es real para que salgan a buscar los votos. Pero además, Gustavo, mucha gente, y yo se lo pregunté a Roberto Rosario, que fue presidente de la Junta y es de la Comisión Política de Fuerza del Pueblo, yo le preguntaba, Roberto, ¿qué puede ocurrir que sea más importante que Leonel y Danilo aparezcan en escenario juntos? Y él le dio vuelta y vuelta porque él sabía que eso era lo que iba a ocurrir. Tú lo decías y que, ayer. bueno, y para mí era una locura que haber renunciado de que para ser compañero de boleta de Leonel Fernández. Y menos luego de febrero. Era un suicidio político porque primero el PLD tenía que renunciar a su boleta. Renunciar a seguir siendo un partido mayoritario, renunciar a 3.000 millones de pesos. Oye, sí. Renunciar a 3.000 millones de pesos porque es muy probable que a partir del próximo proceso electoral el dinero se reparte entre 3 partidos, sí, no entre 4. Independientemente, y esos partidos mayoritarios reciben más de 2.000 millones de pesos al año. Independientemente del tema de las encuestas, que está marcando de acuerdo a las encuestas más el candidato Leonel Fernández, el candidato Abel, recordemos que igual pasaba en las encuestas en las municipales. Claro. Sin embargo, el PLD resultó con una mayor votación. Pero en segundo lugar. Evidentemente que era imposible que desistiera Abel. Y el presidente Fernández menos va a desistir. Se fue del PLD para ser candidato presidencial. Claro, es así. Sí, bueno.